buenas tardes. No sé si se oye bien, ¿verdad? Se oye bien. Bueno, quiero daros la bienvenida a todos, que habéis venido una tarde tan fresca y tan desapacible, ¿no? Y en primer lugar quiero agradecer aquí la presencia de Father Robert Sirico, el esfuerzo que ha venido en venir a España, venir a Madrid para estar con nosotros y presentar el libro, ¿no? También quiero agradecer en la presencia de nuestro vicepresidente Pablo Cabrillo, que da la presentación, y nuestro director, que es el que va a llevar el acto, ¿no? Quiero también agradecer la presencia de toda la primera fila, Miguel Ángel Belloso, nuestro premio Sociedad Civil, el periodista que ha defendido mejor la libertad en España, que me emociona, ya siento la libertad nada más verte, ¿eh? Bueno, y agradezco también a Luis Linde, el gobernador de Mujer de España, que ha sido, en fin, a todos, ¿no? No voy a decir a Lecha Fuen, Jaime Mayor Oreja, al obispo de Mozambique, que ha venido desde Mozambique, a Esperanza Aguirre, la que trajo la libertad a la economía española, ¿no? Y a todos vosotros. También quiero hacer a Marcelino Losúa, que es el que ha editado el libro, que es un editor de que no gana dinero con los libros, pero se lo pase muy bien, y desde luego todos los libros que tienen que ver con la libertad ha sido siempre el editor habitual, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, y nada más decíos que tenéis también el libro, que lo podéis comprar, y paso la palabra ya al director de civismo, Juan Ángel Soto Gómez, que es el que va a llevar un poquito la reunión. Gracias a todos. Gracias por tus palabras, Julio. Bueno, bienvenidos todos de nuevo. En el verano de 2016 pasé en Roma un calurosísimo verano, como no podía ser de otra forma, por otra parte, trabajando para la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Y para mi sorpresa, pues la verdad es que no tenía ni idea, me encontré trabajando en un pequeño despacho en la sede del Instituto Acton que tiene allí, donde me acogieron con los brazos abiertos. Durante aquellos meses tuve la oportunidad de conocer su misión y su formidable trabajo en la defensa de la libertad. En verdad os digo que no hay muchos que defiendan con tanta pasión la moral, especialmente en su dimensión pública, y la economía de libre mercado, tan a menudo vilipendiada desde sectores que a priori son hostiles, pero también, desgraciadamente, desde sectores que habrían de ser aliados nuestros en esta lucha. Como decía, no hay muchos que defiendan estas ideas con la pasión con la que lo hace el Instituto Acton, y desde luego no hay nadie que lo haga con la brillantez con que lo han hecho ellos en estos 30 años de existencia. Este año están de cumpleaños. Y ahora permítanme dar la bienvenida a nuestro invitado de honor hoy, el padre Robert Sirico, fundador y presidente del Instituto Acton, además de escritor incansable, párroco y un largo etcétera. Thank you very much for coming all the way to Madrid to be here with us today, especially in light of the political landscape we all have ahead of us, with these, dangerous times for the ideas we all defend here. La del padre Sirico es una historia de búsqueda sincera de la verdad, de conversión y de defensa a ultranza de la fe y la libertad. Sin embargo, además de la persona, hemos venido a hablar de la obra del padre Sirico. Su libro, En defensa del libre mercado, describe un sólido argumento basado en principios morales para la defensa de una economía libre. Sin embargo, es aquí donde me echo a un lado y doy la palabra a alguien mucho más cualificado que yo para comentar el libro que hoy nos reúne. Así doy paso al profesor Francisco Cabrillo, quien ha sido presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y secretario del Patronato de la Fundación Civismo. Todo suyo, don Francisco. Muchas gracias, Juan Ángel. Bien, estimados amigos, es para mí una gran satisfacción participar en la presentación de un libro tan interesante como este que tenemos hoy sobre la mesa. Conozco desde hace ya bastantes años la obra del padre Robert Sirico y sus esfuerzos para integrar en el marco del pensamiento católico las ideas de la libertad humana en el más amplio sentido del término. Sirico es miembro de la Mont Pelerin Society, colaborador en instituciones tan importantes para el desarrollo del pensamiento liberal como el Institute of Economic Affairs y, sobre todo, fundador y cabeza visible del Acton Institute. En resumen, no cabe duda que es una figura clave en el mundo de las ideas liberales en relación con el pensamiento cristiano. No sé si decir que Robert Sirico es una rara avis, al ser al mismo tiempo un pensador liberal en el sentido europeo, no norteamericano del término,
un pensador liberal brillante y un sacerdote católico. Pero hombres así, afortunadamente, existen. Permítanme ustedes que les recuerde hoy los nombres de algunas personas que aquí en España han seguido una línea de pensamiento similar. Estoy pensando en nombres como los de Lucas Beltrán, Rafael Termes o Enrique Menéndez Ureña. Este último también sacerdote y jesuita, lo que en ocasiones, y según él mismo me contaba, le ocasionó algún conflicto con otros miembros de la orden más inclinados hacia la teología de la liberación que hacia la economía de mercado. Estas personas inteligentes y comprometidas con su fe religiosa y el pensamiento liberal, los tres buenos amigos míos, nos dejaron ya hace algún tiempo, pero es importante mantener vivo su mensaje. Y la publicación de un libro como el que hoy presentamos constituye sin duda una ayuda importante para conseguirlo. Debo decir que he disfrutado realmente con la lectura del libro del padre Sirico. Es un libro claro y bien escrito que presenta unos argumentos que el autor ha ido meditando sin duda a lo largo de muchos años. Permítanme que le haga un elogio con una cita un poco erudita pero divertida. Cuando Niccolò Tartalea, el gran matemático italiano del siglo XVI, publicó su edición comentada de los elementos de Euclides, allá por el año 1565, el editor, que era veneciano y sin duda con buen espíritu comercial veneciano, valoró el texto de Tartalea con las siguientes palabras y lo incluyó en la primera página del libro. Dice, es un texto claro de tal manera que incluso cualquier inteligencia mediocre, sin conocimientos previos ni ayuda de ninguna otra ciencia, será capaz de poderlo entender con facilidad. Creo que el libro de Sirico tiene también esta virtud. Incluso una mente mediocre podría entenderlo. Cuestión diferente es, desde luego, si algunas de las mentes mediocres que por aquí circulan quiere o no hacerlo. Bien, ¿de qué trata esta obra? Es un libro de ideas y de principios, sin duda, pero en él hay más cosas. A mí me ha interesado mucho que hay una historia personal en él, la de su autor. El libro, en efecto, empieza en Brooklyn, con un niño nacido a principios de la década de 1950, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. En esta sociedad multicultural, este niño va conociendo el mundo y tomando conciencia de que la convivencia entre la gente de orígenes muy diversos es posible, siempre que se respeten unos principios básicos de moral y de respeto a los demás. Pasa el tiempo, el niño crece y su vida cambia. Y en la década de 1970 se traslada al soleado sur de California y vive la experiencia de aquellos años confusos en muchos aspectos, pero apasionantes también. Las páginas que se dedican a esta época en el libro me han interesado mucho porque me permitieron darme cuenta, y se lo comentaba esta mañana, que el padre Sirico y yo no solo tenemos en común nuestra convicción en las ventajas del liberalismo y la economía de mercado, sino también compartimos experiencias vitales. En efecto, leyendo el libro descubrí que Sirico y yo vivimos en la misma ciudad, en Los Ángeles, en los mismos años, a mediados de los años 70, y en barrios relativamente próximos, además. Él vivía en Hollywood y yo vivía en Westwood. Y algunos de los sucesos que menciona, que a muchos de ustedes, sobre todo a los más jóvenes, les dirán muy poco, a mí me han traído a la memoria historias de mi vida de hace más de 40 años. Por ejemplo, la noticia de la conquista de Saigón por el ejército de Vietnam del Norte, que él menciona, lo recuerdo como si lo viviera hoy, o el boicot a los vinos Gallo y las grandes manifestaciones que había en el sur de California contra la empresa. Y él nos dice que participó personalmente en estas manifestaciones. Porque nuestro niño de Brooklyn se había convertido en un activista de izquierdas y había abandonado muchos de los principios en los que había sido educado.
nos cuenta que estaba por entonces ligado al grupo de Tom Hayden, muy conocido en aquella época como activista político, primero contra la segregación racial, más tarde contra la guerra del Vietnam, y luego en numerosas causas de lo que se vendría a denominar la nueva izquierda. Y desde luego hay que decir, porque en 1973 se había casado con la actriz Jane Fonda, que se había divorciado del director francés Roger Vadim, a la cual había incorporado además a su movimiento. Y allí estaba Robert Sirico. Yo vivía también en Los Ángeles en aquella época, pero mi vida era mucho más aburrida que la suya. Yo no participé en movimientos políticos, ni tenía la menor posibilidad de conocer a personajes tan famosos como Hayden o Jane Fonda, ya que me dedicaba básicamente a algo tan aburrido como estudiar economía. Y los problemas de interés entonces para los economistas eran cuestiones como la inflación o la pervivencia de un sistema monetario internacional con cambios flotantes. Como ven, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso sí, los movimientos sociales en la California, que podríamos llamar post-Vietnam, me interesaron también, dado que lo vivía directamente. Y debo confesar que la izquierda americana de la época en la que estaba integrado el padre Sirico, debo decirlo claramente, me parecía poco seria. En aquellos años yo pensaba, ingenuamente sin duda, y con exceso de pedantería seguramente, que la izquierda debería tener unas bases sólidas en economía, en sociología, en filosofía, en historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, para mí Jane Fonda era por entonces Barbarella. Los que tenemos cierta edad saben de lo que estoy hablando. Seguramente los jóvenes no tienen la más remota idea de aquella película de finales de los años 60, que fue realmente la que llevó a la fama a Jane Fonda. Pero los que tenemos cierta edad lo sabemos. Pero el tiempo pasa y nuestro autor volvió, de alguna manera, de nuevo a los principios de su infancia. Cambió de nuevo su vida, se hizo sacerdote. Y lo más interesante es, sin duda, el compromiso que abrazó de compaginar sus principios liberales con su fe católica. La obra del Instituto Acton, que fundó él mismo el año 1990, recoge claramente sus principios. Podemos leer en la declaración de intenciones del Instituto que su objetivo es promover una sociedad libre y virtuosa caracterizada por la libertad individual y basada en principios religiosos. Y este es el contenido del libro que hoy presentamos. Si tuviera que definirlo con una sola idea, yo diría que es un libro de valores. La religión desempeña en él un papel importante, sin duda. Pero creo que los valores que en él se defienden son aceptables para cualquier persona que crea en la libertad y en la dignidad de la persona humana, tenga o no convicciones religiosas. El subtítulo del libro es indicativo: el argumento moral en favor de una economía libre. Y es importante, porque poca gente defiende ya, como ocurría en un pasado no tan remoto, la superioridad del socialismo a la hora de conseguir una economía próspera y eficiente. Abandonada esta idea, tras numerosas experiencias fallidas, a menudo con unos costes humanos terribles, la defensa del socialismo se centra en su supuesta superioridad moral. El socialismo, se dice, plantea problemas de gestión en la economía, sí, pero es más justo que el mercado. Es moralmente superior al capitalismo. Y este libro rebate de una forma convincente tal idea. Y transmite mensajes de cómo podemos conseguir que la sociedad mejore y aumente el bienestar de la gente. Son cuestiones que se plantean en el libro. ¿Cómo ayudar a los pobres? Y contesta su autor, montando un negocio. ¿Queremos mejorar la sanidad o el medio ambiente? Sí, pero el Estado seguramente no es el mejor gestor para conseguir estos objetivos.
Rechazamos con toda razón la codicia. Sí, pero seamos conscientes de que ésta puede desarrollarse más en un sistema socialista que en un sistema capitalista. Hay un capítulo que me parece especialmente interesante por tratar de un tema que se ha convertido en el centro del debate económico de nuestros días, el dedicado a la igualdad. ¿Por qué esta cuestión ha alcanzado el protagonismo que tiene hoy, cuando los datos no avalan la preocupación que parece haber despertado y cuando en algunos aspectos muy relevantes, como la diferencia de nivel de vida entre quienes residen en países ricos y países pobres, la desigualdad se ha reducido de forma espectacular gracias principalmente al capitalismo y la globalización? Creo que la respuesta debe encuadrarse en la ideología que la nueva izquierda ha tenido que crear ante el fracaso del socialismo real y el final de los regímenes soviéticos. La economía de mercado no se hundió, como algunos preveían, pero se dice ha generado una gran injusticia. Padre Sirico menciona a menudo a lo largo de la obra las obras de Marx y sus efectos e influencias en este pensamiento. Yo voy a ponerle sobre la mesa una idea alternativa. Creo que buena parte de la izquierda hoy ya no es marxista. Curiosamente, ha retrocedido en el tiempo y es premarxista. Y si profundizamos un poco más, veremos que seguramente el autor más influyente en muchos de estos izquierdistas, aunque seguramente ellos no lo sepan porque su nivel de lecturas es más bien bajo, es Rousseau, a quien Sirico en cambio no menciona en el libro. Y mucho de lo que hoy escuchamos tiene para mí claras influencias de políticos y pensadores de la época de la Revolución Francesa, muy influidos por Rousseau. La idea de que el mundo sería mucho mejor si no existiera la propiedad privada, que es el origen de todas las desgracias que en el mundo han sido, es claramente rousseauiana. La propuesta de limitar el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos, tan presente hoy en la vida de este país, es también rousseauiana, claramente. En otras palabras, más que a Marx, yo veo muchos de estos planteamientos a personajes como Babeuf y otros similares. Alexis de Tocqueville, a quien Sirico cita y con muy buenas razones en su libro, dijo algo de los revolucionarios franceses, no en su libro sobre la democracia en América, sino en su libro sobre el antiguo régimen. Dice Tocqueville, amaban la igualdad hasta en la servidumbre. Y el tema sigue vivo. Y una segunda reflexión, para no aburrirles demasiado. Estoy de acuerdo con la idea que defiende el autor del libro de que el pensamiento cristiano puede ser plenamente compatible con la defensa de la libertad individual y la economía de mercado. Pero nos engañaríamos si negáramos que son muchos los cristianos y muchos católicos en concreto los que no aceptan esta idea. Cuando leía este libro recordaba una obra de nuestro gran historiador de la economía, Pedro Fraile, quien hace bastantes años publicó un libro muy interesante que se titulaba La retórica contra la competencia en España. En él demostraba que en esa retórica contra la competencia han estado siempre inmersos muchos grupos y muchas instituciones sociales, y entre ellas la Iglesia Católica. Lo estuvieron en el pasado y lo están ahora. Y este es un tema que toca Sirico también muy interesante. Frente a la competencia, que es un elemento clave para el buen funcionamiento de la economía de mercado, se presenta como un valor superior la cooperación. Hay un comentario en el libro sobre esto, de cualquiera sea la forma en que se defina esto. Y esto es curioso porque ocurre incluso en momentos en los que tenemos una evidencia clara de que si algo contribuye a acentuar el problema de la desigualdad es con frecuencia la falta de competencia y el uso del aparato del Estado en beneficio de grupos sociales y económicos concretos. En fin, yo diría para terminar que este libro es un paso más, un paso importante en la difusión de unas ideas que muchos pensamos que no son solo ciertas,
sino también necesarias en nuestra actual sociedad. Pero hay que luchar, y hay que luchar mucho por ellas. Les recomiendo que lean el libro y estoy seguro de que cuando lo terminen me agradecerán el consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por tan brillante comentario del libro. Me reafirma en que, en efecto, debía permanecer callado. Y, desde luego, quien no lo compre ahora no tiene salvación posible. So, Father Robert, the floor is all yours. Well, I'd like to begin by thanking Professor Cabrillo for your very generous set of comments, and to Civiso for the invitation and the collaboration to be with you today. I also thank the publisher, LID Editorial, for the work that they put in to this book. What does economics have to do with religion or with morality? Why should a priest so boldly write a book setting out to offer a specifically moral defense of the free economy? If I were to attempt to answer what it is that I see in a right ordering of economic life that captures my moral imagination, I would have to relate an encounter from my earliest years as a child that provides a backdrop to the way I think about these matters today. I write about this encounter with a neighbor, Mrs. Schneider, in this book. Growing up, I lived in a small apartment in Brooklyn, New York, next door to Mr. and Mrs. Schneider. Mrs. Schneider was often in her kitchen, working and baking, and I would often talk with her through the window opening just a few feet away from her kitchen. I recall one beautiful spring day when I was standing at the window, still looking, just at the windowsill, looking into Mrs. Schneider's kitchen. And she was making something. She was baking something. She had a kind of 1950s dress on with short sleeves, and she was adding the ingredients and stirring them in her mixing bowl. It turned out that what she was making was called rucola, a flaky and delectable Eastern European pastry. The ingredients are walnuts and raisins, cinnamon, sugar, butter, and of course flour. They also have a version of it where you can put in chocolate or raspberries. She rolled out the dough and cut it into triangles. Then she dropped in some of the ingredients and rolled them into crescents. And she placed them onto a cookie sheet, which she slid into her green Wedgwood oven. Pretty soon, the fragrance was wafting across from her window to mine, and I was mesmerized by her undulating motions, sliding the rucola into the oven and gracefully back out again. Now, during this whole time, Mrs. Schneider did not look at me once. She was busy making the rucola until the end, when she pulled out the last tray, and then she looked directly into my eyes, and she said, "You'll come, I'll give you to eat." And so I scampered over my windowsill, and I walked the 2 or 3 steps to hers, and I held out my greedy little hands. And she placed a napkin onto them, and then proceeded to place these lush, warm rucola into the napkin, and I could smell them. To tell you the truth, I can still smell them right now, and the warmth of them. As Mrs. Schneider did this, I noticed that there were a series of blue tattooed numbers on her forearm. I didn't know what they meant, and to be honest with you, at that time I was concentrating on the rucola. I thanked her, and I went back into my kitchen, and immediately I wrapped these pastries up nicely
and I moved the bread box slightly so that I could hide the rugula behind the bread box from my siblings. My parents raised no stupid children. My mother was working around the house that day, and she was half paying attention to me in the kitchen, and I told her that Mrs. Schneider had given me these goodies. And then I said, "Mom, why does Mrs. Schneider have these numbers on her arm?" My mother sat down at our kitchen table and she said, "You know when you watch the Western movies with the cowboys on television on Saturday mornings, and the cowboys will catch a calf and they brand the calf?" My mother said, "That's what some people did to Mr. and Mrs. Schneider. They thought they owned them and that they could do that to them. That's what those numbers were," she said. "They're branded." I was horrified. I remember very clearly my initial, visceral, instinctual repulsion that anyone would treat another human being as an animal. That conversation I had with my mother formed the way that I view everything else that unfolded in the world at that time in history. It caused me to see the civil rights movement in the United States in a whole new way. When I saw young people being beaten up by police or hosed down with fire hoses because they wanted to eat in a Woolworths, a department store. When I saw the unfolding of what happened in Cuba or in Vietnam or in China. As I began to observe the world around me, I observed all of it from the lens of who human beings are and their inherent dignity. For a number of those years, especially in the 1970s, I was very much about activism and about defending human rights. I can't say that I understood it then as well as I can say so now, but the primary motivator in all of that was an anthropological vision that unless we understand who human beings are, unless we get the anthropology right, no matter what political or economic systems we put in place, we won't get anything right about them. This isn't where many modern economists begin. And these issues aren't at the center of debates between many of the prophets of capitalism or its destruction. The word capitalism itself has a Marxist connotation and is, to my mind, too narrow for the free economy that I'm talking about. Every sort of state or crony capitalist venture gets to use the name capitalism. And I am as suspicious of corporate welfare as I am of other kinds of welfare, and for many of the same reasons. There are many flavors of capitalism on offer today. Sustainable capitalism, woke capitalism, state capacity capitalism, inclusive capitalism, etc. This is nothing new. Pope St. John Paul II made a declination between what might be called capitalisms in his 1991 encyclical Centesimus Annus, and it's helpful for us here. He said that the kind of capitalism which should replace the collapsed communist regimes in Central and Eastern Europe ought to be the one which, and now I quote him, recognizes the fundamental and positive role of business, the market, private property, and the resulting responsibility for the means of production, as well as free human creativity in the economic sector, close quote.
But then he is quick to add, even though it would perhaps be more appropriate to speak of a business economy, a market economy, or simply a free economy. That's in Centesimus Annus number 42. Such an expression of human liberty, grounded in ethical and religious tradition, especially natural law reasoning, and circumscribed by law, is, to my mind, the best we can get on earth. This approach is neither libertine nor anarchistic. It is that vision which I seek to defend in this book, Defending the Free Market. My approach begins and ends with the anthropological, a consideration of who man is in his corporality, his physicality, and in his transcendence, and likewise in his freedom and in his relatedness to other human beings. Humans act to fulfill a need, but they don't act like any other animal, because every animal, except man, acts on instinct. Man, however, can transcend instinct and passions and use his reason to create, sustain, and build. He normally does this via the use of property, which happens when he draws from nature and refashions or employs it in a way that has not been used before, offering to others their use of it in exchange for some value. This is sadly not a common approach among many contemporary economists. The man of the economic models has no culture, but real human beings do. That is the problem with Homo economicus. I cite a friend of mine who wrote about these matters many years ago, Congregationalist minister, Reverend Edmund Opitz, who is now deceased. He put it so well when he observed that the free market reflects everything that human beings in their free and peaceful actions represent, because, in fact, the free market is nothing other than that. I want to underscore that the free economy in a free society is conducive to human flourishing. But human flourishing certainly needs more than freedom. It needs objective standards of right and wrong, that is, virtue. The virtues revealed to us through reason and which receive confirmation, I believe, through revelation. People who are virtuous will see the market as a means, not an end. Their moral formation will impact their economic choices and the institutions, whether charitable, cultural, or economic, they build. They will also understand the wisdom of Alexis de Tocqueville, who said, "Despotism may govern without faith, but liberty cannot." How is it possible that society should escape destruction if the moral tie is not strengthened in proportion as the political tie is relaxed? If we can achieve higher levels of morality, government can be easily limited. The paradox is that if we cannot achieve a high level of moral culture, this is all the more reason to limit government, because those who govern are not immaculately conceived. I argue that we need to build a society, its politics, and its economy out of the values of the gospel, and not the reverse. In fact, historically, this is what has happened. Though this is generally forgotten in many circles today, theologians, especially those right here in Salamanca in the mid-16th century, laid the foundation for what would become economic science. This is your heritage. This is your history. After all, the church is not a sect. She is in the world, even if she is not of it. And it has largely been from her understanding of the human person that these institutions protect the vulnerable, teach,
and give aid and comfort to those who are in need. To have respect for the disciplines of various hard and social sciences does not mean one abandons the priority of the gospel. I learned a great deal from a French philosopher, Étienne Gilson, who once said, and I quote, if one wants to practice science for God's sake, the first condition is to practice it for its own sake, or as if for its own sake, because that is the only way to learn it. He went on to say, it is the same thing with an art. One must have it before one can put it at God's service. And then he said, we are told that faith built the medieval cathedrals. No doubt. But faith would not have built anything had there not been architects and craftsmen. If it be true that the west front of Notre Dame is a rising of the soul to God, that does not prevent it from being a geometrical composition as well. To build such a facade, he said, that will be an act of charity, one must first understand geometry. And then he concluded this memorable observation with these words that should be on the door of every seminary in the world. Piety is never a substitute for technique. The Church is not a policy-making body, nor does she have a claim to promote any particular economic doctrine, whether it's progressive, socialist, or free market. What she does claim is that the constant faith of the Church demands a paramount respect and protection for the dignity of each human life, from conception until natural death, and that because man is prior to society, society is for man and not the reverse, that prudential actions must be taken to ensure that social institutions meet that moral demand. This is the teaching of the Church. The question of how to achieve that end is largely left to prudential actions that the Church, speaking as the Church, claims no particular competency to define. Given Catholicism's fundamental belief in the intrinsic dignity of the human person, it follows that social institutions ought to be constructed to ensure people have sufficient means to sustain a dignified life. The question next arises, how is this done? Through an economy dominated by the political sphere, or one in which markets operate relatively freely? That is a question for which the Church gives us principles to think through. The dignity of the human person, freedom, solidarity, subsidiarity, a preferential option for the poor, etc. And these can yield a variety of answers. It follows that my particular argument for a free society does not amount to saying that free markets are the doctrine of the Church on economic issues. Rather, it is that the free economy properly understood and grounded upon the principles of Catholic social teaching is consistent with the Church's social teaching. A free economy is also productive, and this means that a great prospect of prosperity, thus employing people, offering goods and services at lower prices, thus raising living standards, and encouraging a superfluity of wealth, which in turn enables charitable giving. The advances in medicine, technology, and other things we take for granted have resulted in lower poverty rates, longevity, and general prosperity. Moreover, in an economy generally free of political manipulation, even people in search of nothing more than wealth can only obtain this by producing goods and services that other people value. Such greedy people will no doubt stand in judgment
before the throne of Almighty God for their inordinate lifestyle. But at least their greed has served some material good for people. Though he does not use theological language and most likely a deist, Adam Smith makes a very similar point in The Wealth of Nations. The free society is an aid, not an obstacle to social justice. The term social justice originates in the 19th century among Italian Catholic thinkers who were trying to apply the Church's teaching on the nature of justice and the common good to the post-Enlightenment, post-mercantilist world. In many ways, it is a synonym for the common good, which are the conditions that must exist in a given society if people are able to freely pursue human flourishing. In that sense, it is not value neutral, as Rawls more or less tries to be. Nor can it be reduced to efforts to equalize everything by eliminating differences or vast exercises in wealth redistribution. Indeed, if you read some of the Italian writers on this subject, such as Blessed Antonio Rosmini, being a good example, you discover that one of the things which they were trying to do was to remind individuals and communities that they also have responsibilities to their neighbor, and that they cannot and should not expect the state to do everything in this regard. The social of social justice did not translate for them into vast impersonal welfare states. Rather, it was primarily about people fulfilling their responsibilities in justice to their neighbor in the circumstances that they found themselves in, with the state playing a subsidiary role. We need to respect the concrete reality of the world in which people spend most of their time, what we call the mundane world in English, the mundane existence whereby people earn sufficient resources to support their families. It is important that we communicate to them that this work has great dignity and eternal significance, and not that they should move from success to significance, but rather to find significance precisely in the midst of their successes. This is precisely why I am attempting to ground a free economy upon adequate and coherent moral and ultimately theological foundations. This is what I share in defending the free market, the moral case for a free economy. Thank you for your attention.